Gloria al Señor. Pues a Dios damos gracias, hermanos, por el ratico que llevamos, por haber tomado la Santa Cena y por este ratico de oración. Pero todavía hay más. Amén. Hay algo más de parte de Dios para nosotros. Y esto va a ir en dependencia con la actitud, con el apetito que tú tengas de las cosas del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta hambre es Dios quien la produce en ti, porque el hombre natural no quiere a Dios, la carne no quiere a Dios, no busca a Dios. Es Dios cuando interviene, es Dios cuando te toca, es Dios quien te atrae, es Dios quien te sensibiliza. Por eso estás aquí. No estás aquí porque tú tengas una buena intención o tú te hayas dispuesto o te hayas rendido toda tu voluntad. Es verdad que tú has tenido que accionar, pero antes de tú accionar, ha accionado Él y ha producido en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y los que lo crean, por favor, pueden decir amén. Efesios capítulo 5, versículo 18, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, lo cual te lleva al desenfreno, más bien llenaos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dad siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos antes de sentarte. Bendecido sea tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. Hermano Tom, si eres tan amable y estás por ahí, haz una oración poderosa para que Dios abra nuestros corazones en esta tarde. Gloria al Señor. Amén. El tío Antonio, por favor, el papá del matute, haga esta oración, Señor. Señor Padre mío y Santo de la Cruz, que damos gracias, Padre mío, por lo que nos llevamos a estar juntos ahora, Padre mío. Y damos gracias, Señor, por este Padre, Padre mío. Ahora, Dios mío, que necesitamos tu santa palabra, para que tú la bendigas, para que tú nos abres, Padre, y que aprendamos que nos abres nuestros corazones, Padre mío, porque necesitamos tu palabra, tu bendición y todo tuyo, Padre mío. Y te pedimos para conceder la entrada, para que tú le bendigas y Él nos hable a través de ti, Padre mío. Y todos lo ponemos delante de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomamos asiento, hermanos. Gloria al Señor. Cuando yo diga habla, Señor, ustedes dicen que tus siervos escuchan, ¿vale? Habla, Señor. Que tu siervo se escucha. Habla, Señor. Que tu siervo se escucha. A su nombre. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. En esta tarde vamos a hablar. El sermón tiene 3 apartados. El texto nos habla y nos dice: no os embriaguéis con vino, que lo único que trae es desenfreno, antes ser llenos del Espíritu Santo. En esta tarde vamos a hablar qué es la llenura. Segundo apartado, cómo ser lleno. Y tercer apartado, qué beneficios tengo por ser lleno del Espíritu. Cuando uno ha recibido a Cristo por la fe y por el arrepentimiento, el Espíritu Santo ha hecho unas obras maravillosas en el creyente de forma simultánea por la fe. Se llaman regeneración, bautismo en el cuerpo, sellamiento y morada. Repito, eso lo ha hecho el Espíritu Santo, entra en el pack de la salvación. La ha hecho de forma simultánea esas cuatro obras que tienen que ver con la salvación. Regeneración, impartición de vida, que viene de una palabra griega que se llama palenginesis, impartir vida, porque el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Morada, sellamiento, el Espíritu Santo nos sella como garantía de propiedad. Bautismo en el cuerpo, el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo místico de Cristo, en la unidad de todos los creyentes,
de todas las épocas y de todas las culturas. Por eso, aunque venga un cristiano, aunque sea de América, aunque sea de Alemania, somos hermanos en Cristo, porque hemos sido sellados con el mismo Espíritu y pertenecemos a la unidad corporativa de la Iglesia, bautizados en el cuerpo. Regeneración, morada, sellamiento, bautismo en el cuerpo, de forma instantánea por la fe, por gracia mediante la fe. Nadie tiene que orar al Señor diciendo, séllame con tu Espíritu, porque eso se recibe una vez y para siempre. Nadie tiene que orar al Señor diciendo, Señor, quiero ser morada de tu Espíritu, porque eso ya lo recibiste cuando te convertiste. El Espíritu Santo vino a ti, no solamente el Espíritu Santo, sino toda la esencia, toda la sustancia de la Trinidad Divina. Porque a veces siempre, al hablar que tenemos un Dios trino, siempre nos va a la mente que son tres, pero en realidad es un solo Dios en tres personas, pero es una sola esencia, una sola voluntad, gloria al Señor. Y todo el seno trinitario ha venido a morar en la persona cuando recibió a Cristo por la fe. Esas cosas se reciben una vez y para siempre, y tú no tienes que buscar el ser morada porque ya lo eres, no tienes que buscar el ser sellado porque ya lo eres, no tienes que buscar ser regenerado porque ya lo eres cuando naciste de nuevo. Pero hay una obra de gracia que es la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu. Ahí sí está implicada tu voluntad y la mía. Ahí está implicada la rendición de nuestro yo. Eso está al alcance de cualquier creyente, está el poder ser lleno. ¿Una persona puede ser templo del Espíritu Santo y no ser lleno? Sí. Pero eso hay muchos creyentes que, aunque son templos del Espíritu Santo, pero no viven en la llenura, viven una vida mediocre, apática, indiferente, vacío de la ausencia de Dios, vacío de su presencia, vacío de su poder. Tiene el Espíritu, sí, pero es como quien tiene 1 millón de euros en el banco. Tiene 1 millón de euros, sí, pero no coge ni para un bocadillo de mortadela. Entonces, ¿para qué lo quiere? Así es el creyente que tiene el Espíritu Santo, pero no disfruta de la llenura, de la plenitud de vida, del poder del Espíritu Santo, de la gracia del Espíritu Santo. No vive en ese nivel, no vive en esa dimensión, vive siempre al ras de tierra, aleluya, arrastrando sus pasiones y sus debilidades. Por eso se puede tener al Espíritu Santo y no ser lleno, sí. ¿Se puede ser lleno del Espíritu Santo sin tener el Espíritu? No. Una persona que no haya sido regenerado, que no haya nacido de nuevo, que no haya recibido a Cristo, no puede ser lleno. Primero es ser regenerado. Las obras de gracia que os he dicho, bautismo en el cuerpo, sellamiento, morada, primero eso se recibe en el pack de la salvación. Después de que una persona se ha arrepentido de sus pecados y ha pasado a ser templo del Espíritu Santo, ahora sí puede ser lleno y buscar la llenura. Esa llenura está implícita nuestra voluntad rendida. En esa llenura hay que buscarla. No es como la morada que viene por la fe, aleluya. La llenura no. La morada te viene por la fe cuando has recibido al Señor, pero la llenura del Espíritu no, hay que buscarla. La llenura del Espíritu donde depende de tu voluntad rendida, depende de tu consagración, de tu cercanía, de tu búsqueda. Por eso hay creyentes que tienen el Espíritu pero no viven la llenura, porque la llenura no se recibe solamente por gracia, sino que se busca por la fe, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Pueden decir amén. Amén. Bien, la plenitud del Espíritu. ¿Qué es la llenura del Espíritu? Hay que hacer una diferencia entre llenura y manifestación. Una manifestación es algo puntual, que Dios te ha tocado en un culto, que te han puesto las manos, o que en la oración has empezado a quebrantarte, a gozar, has puesto a saltar, y el Señor te ha bendecido en ese culto, o en esa vigilia, o en tu cuarto. Eso es una manifestación, porque ha sido algo puntual, porque Dios tiene muchas obras de gracia, y a veces necesitamos un remul espiritual, porque estamos llenos de debilidades y a veces estamos frustrados y estamos entristecidos y necesitamos una manifestación del Espíritu, y Dios en su infinita misericordia te la da. Pero eso no lo confundas con la llenura del Espíritu.
Porque la llenura del Espíritu es una continuidad. No es para un momento puntual, es para la trayectoria de tu vida cristiana. Sin la llenura del Espíritu Santo no se puede ser victorioso. Sin la llenura del Espíritu Santo no se puede enfrentar la tentación. Sin la llenura del Espíritu Santo no puedes hacer frente a las aflicciones y a las adversidades. La manifestación es en un momento puntual que Dios te ha levantado y te ha dado fuerzas y has salido quebrantado. Pero eso no es la llenura, porque la llenura es tu conducta, se obtiene por medio de la obediencia a la palabra, se obtiene por medio de la rendición a la llenura del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es vivir bajo el poder controlador del Espíritu Santo en ti. Amén. Eso es ser lleno del Espíritu. No son 4 escalofríos, eso es una manifestación. No son 4 quebrantos, eso es una manifestación. La llenura del Espíritu se obtiene cuando uno se decide a rendir su voluntad a la obediencia de la palabra. Pero eso dice en Colosenses 3:5, que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Porque la palabra que entra por el oído se recibe en el corazón, se gesta en el corazón, produce arrepentimiento y se exterioriza en la vida cotidiana, en la conducta, porque como la palabra no cree en ti conducta, como la palabra que escuchemos, como el mensaje de su palabra no cree en nosotros conducta, no sirve para nada, entra por un oído y sale por otro. Pero la palabra que crea en nosotros conducta es espíritu y es vida. Y en la proporción que yo rindo mi voluntad y en la proporción que yo me dispongo a obedecer su palabra y a obedecer los estímulos del Espíritu, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En la proporción que yo no ahogo los deseos del Espíritu, que viene el Señor produciendo en mí el deseo y el anhelo de ponerme en comunión, pero yo lucho contra ese deseo. Que viene el Señor produciendo en mí apetito por las cosas de Dios, por leer su palabra, y yo lucho contra ese deseo. Que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no solamente nos ha sido dado para sentirnos bien, sino nos ha sido dado para conquistar nuestra vida. Dice, y el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Amén. Amén. Por eso no se puede ahogar la vida del Espíritu, porque Dios te quiere llevar de la mano al terreno de Dios, para que no vivamos perdidamente subyugados por las pasiones de la carne. Por eso la llenura del Espíritu no depende de lo que tú tengas de Dios, sino depende de lo que Dios tenga de ti. Repito, la llenura del Espíritu no depende de lo que tú tengas de Dios, sino de lo que Dios tiene de ti, de la rendición de tu voluntad, del terreno que cedes a Dios. Porque a veces a Dios le ponemos muchas trabas, y hay muchos cuartos oscuros en el corazón que le decimos, no Señor, aquí no entres, aquí no pases, que ahí, eso no me lo pidas, a ese no le puedo perdonar, aquí no pases, de aquí no pases, que ese hábito no lo puedo dejar. Y ponemos al Espíritu Santo muchas trabas y así no podemos ser llenos del Espíritu. Por eso no se puede ser lleno si uno es desobediente. Que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Por eso, ¿qué es la llenura? Vivir bajo el poder controlador del Espíritu Santo. Dios produce en mí el querer de buscarle, de santificarme, de orar, de venir a la iglesia, de escuchar su palabra. Y yo no lo reprimo, y yo no lo endurezco, y yo no le contristo. Soy dócil y me dejo llevar. Repitan conmigo, ser lleno del Espíritu, es vivir bajo el poder controlador del Espíritu Santo en mí. Den un aplauso al Señor. A su nombre. Por eso dice el apóstol San Pablo y compara la llenura del Espíritu con la embriaguez del vino, y dice, no os embriaguéis con vino, que eso trae descontrol. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Y yo me preguntaba hace tiempo, ¿por qué compara la llenura del Espíritu Santo con la embriaguez? Hace muchos años creíamos que
que ese texto estaba hablando que cuando una persona le ponía las manos y empezaba a tambalearse y decíamos, mirad, mirad, está embriagado, eso no es. Lo que Pablo estaba diciendo es, de la misma manera que cuando uno se llena de alcohol, el alcohol te traba la lengua, el alcohol te hace andar, tus pasos te tambaleas, te tienen que coger porque te caes, te cambia el carácter, al tímido lo hace valiente, al valiente lo hace tímido, ejerce una influencia en el organismo el alcohol que decimos, déjale, no se lo tomes en cuenta, que no es el hombre, que es el vino. Dice así de esa misma manera, así de esa misma forma, llenaros tanto de Dios, llenaros tanto del Espíritu Santo, que cambie vuestro vocabulario, que cambie vuestro carácter, que cambie vuestra manera de caminar, que cambie toda vuestra persona, que ya no seáis vosotros, sino que seáis el Espíritu Santo en ti. Amén. Por eso en esta tarde te invito a que te dejes controlar por Dios. Porque jamás podemos vivir un cristianismo realizado si no vivimos llenos del Espíritu Santo. Uno da de lo que está lleno. Si yo estoy lleno de pasiones, si yo estoy lleno de mi yo, si yo estoy lleno de mis pensamientos, pues daré de lo que esté lleno. Pero si yo estoy lleno de Dios, mi carácter va a ser diferente, mi vocabulario va a ser diferente, mis actitudes van a ser diferentes, porque cada uno da lo que tiene. No os embriaguéis con vino, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol San Pedro se puso de pie y fue capaz, después del día de Pentecostés, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero atención, dice la Biblia que Jesús les dijo, no salgáis de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros y recibiréis poder y me seréis testigos. Atención, me seréis testigos. La llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés no solamente era para que hablasen en lenguas, no, era para que fuesen testigos de Jesucristo. Un testigo es el que da testimonio, un testigo es el que no se achica, un testigo es el que da la cara. Y Jesús los iba a enviar a predicar, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero necesitáis la llenura del Espíritu, porque os van a perseguir, y por predicar mi palabra os van a meter a la cárcel. Y si no tenéis la llenura del Espíritu Santo, no vais a ser valientes. Si no tenéis la llenura del Espíritu Santo, no vais a testificar de mí, vais a escurrir el bulto y vais a decir que no me conoces. Por eso necesitáis, antes de ir a predicar a los gentiles, necesitáis la llenura del Espíritu Santo, que os haga valientes. Por eso el apóstol San Pedro se puso de pie, varones galileos, dice, y Pedro lleno del Espíritu, varones galileos, vosotros crucificasteis al autor de la vida, crucificándole por manos de inicuos. Se enfrentó a la autoridad religiosa. Pero el apóstol San Pedro tenía una conciencia tan limpia de que el Señor lo había perdonado, que él ya no sentía la acusación de que él le había negado. Se sentía tan perdonado por Jesús. El Espíritu Santo le llenó tanto el corazón, le hizo sentirse en sus manos tan útil, tan perdonado, que a él ya no le acusaba la conciencia por haberle negado, porque estaba lleno del Espíritu y fue capaz de enfrentarse a todos los religiosos. Antes de la llenura del Espíritu, Pedro era vacilante y débil y negó al Señor. Antes de ser lleno del Espíritu decía, yo no le conozco. Y después que cantó el gallo le negó 3 veces. Pero después de ser lleno del Espíritu se enfrentó a los religiosos, se enfrentó al Sanedrín y les dijo, vosotros habéis matado al autor de la vida. Hay creyentes que niegan a Cristo a la vuelta de la esquina porque no viven en la llenura. Hay creyentes vacilantes y débiles que hoy se caen, mañana se levantan y viven más de rodillas que de pies. Les vencen las pasiones, les vence su carácter, les vence su orgullo y están negando al Señor a 2 por 3. Pero eso es porque no viven en la llenura del Espíritu. Pero yo te invito en esta tarde a que te levantes como un poderoso gigante y no vivas más negando al Señor, porque hay quien le niega con la boca, pero otros le niegan con la conducta, pisando lugares que no tienen que pisar.
Cuando mentimos, negamos a Jesús. Cuando maldecimos, negamos a Jesús. Cuando somos orgullosos, altaneros y soberbios, negamos a Jesús. Pero solamente hay una manera de vivir en sintonía con Él, viviendo en la plenitud, en la llenura, porque ya no eres tú, es la fuerza de Dios en ti. ¿Cuántos lo entienden? Pueden decir amén. Amén. La llenura del Espíritu, donde ya hemos visto el primer apartado. ¿Qué es la llenura? Ya lo hemos visto. Segundo apartado, ¿cómo ser lleno? Vamos al texto de partida y vamos a hacer un análisis del texto. Dice, no os embriaguéis con vino, sino antes sed llenos, que en el original dice, seguid siendo llenados. Porque la llenura del Espíritu no es un evento aislado, es una continuidad. La llenura de hoy no te vale para mañana. Y la llenura del culto de mañana no te vale para pasado. Porque la llenura del Espíritu no es un episodio aislado. Eso es una manifestación. Pero no se puede confundir la manifestación con la plenitud, con la llenura. Y para que uno pueda ser lleno del Espíritu Santo tiene que ser constante. Aquí no vale orar un día 2 horas y luego estar 3 meses sin orar. Vale más orar 15 o 20 minutos, pero constante, constante, constante. ¿Conocéis la anécdota de la fortaleza de la constancia del elemento líquido? Es capaz de perforar el elemento sólido. ¿Qué es más duro, una gota de agua o una roca? Pues pastor, es más dura una roca. Pero la constancia del elemento líquido, gotita, 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 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, llega a erosionar el elemento sólido. Así tiene que ser la llenura del Espíritu Santo, una gotita hoy, otra bendición mañana. Hoy una bendición por medio de la palabra, mañana otra bendición por medio de un ayuno, mañana otra gotita por medio de un estudio, mañana otra gotita por medio de la armonía de los hermanos, mañana una convención, pasado una intercesión. Y así tiene que ser la gotita, la constancia del elemento líquido hace perforar el elemento sólido, porque la llenura del Espíritu no es algo aislado en un evento, sino es una continuidad. Seguís siendo llenados, seguís siendo llenados. El nombre de Dios sea glorificado. Antes ser llenos del Espíritu Santo. Le dice Jesús en el milagro de la transformación del vino: vaciad las tinajas. Y les dice a los criados: y llenar las tinajas hasta arriba. Y los criados llenaron las tinajas hasta arriba. Pregunto yo a la iglesia, si los criados llenan las tinajas hasta la mitad, ¿cuánta cantidad transforma de agua? La mitad. La mitad he llenado, la mitad, Señor, has transformado en agua en vino. Pero Jesús les dijo, llenarlas hasta arriba. Porque el milagro de transformar el agua en vino lo hacía Jesús, pero la medida la pusieron los criados. Así es espiritualmente. La llenura del Espíritu la pone Dios, pero la medida la pones tú, por tu constancia, por tu dedicación, por tu interés, por tu apartarte del pecado, por apartarte de la crítica, por apartarte de todo aquello que te contamina y debilita en ti la vida de Dios. Por eso, número 1, la llenura del Espíritu es una continuidad. Número 2, la llenura del Espíritu, la medida la pongo yo. Por eso hay algunos más bendecidos que otros. Por eso hay algunos que transmiten más que otros. A unos les usa más a Dios que a otros. Y yo mismo, hermanos, yo lo he experimentado. Ir un día a visitar una iglesia con un mensaje, usarme el Señor de manera maravillosa. A los 2 días ir a otra iglesia con el mismo mensaje,
letra por letra, punto por punto, irme para casa atribulado. Porque cuando fui a la primera iglesia fui lleno del Espíritu Santo, pero a los 2 días he pensado que por tener el cacho papel y el mensaje memorizado, he querido que ya te iba a tener éxito y victoria. Pero eso nos enseña que el Señor quiere llenarnos, pero la medida la ponemos nosotros. Dios no salía con perezosos, con vagos y con ociosos. Dios está deseando de enriquecerte de la llenura de la gracia de Dios. A su nombre. Pero eso no me pasa a mí, pasa a todos. El coro, en los coros en todas las iglesias, hay días que te hacen volar y otros días pues son más regulares. Pues porque todos los días no estamos igual de llenos. O tenemos alas en las espaldas. Todos los días no estamos igual de llenos. Pero es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para vivir en constancia y en sintonía con la mente y la voluntad de Dios. A ver cuánto tiempo llevo. Tranquilo. 23 minutos. Antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. Entre vosotros. ¿Puede ser un creyente individualista que se aísla de la congregación lleno del Espíritu Santo? Un creyente que dice: a mí no me hace falta ir a la iglesia porque tengo el canal cristiano en casa y tengo la radio cristiana, a mí no me hace falta congregarme. ¿Puede ser un creyente que se independiza y se desvincula de la asamblea cristiana? ¿Puede ser ese creyente lleno del Espíritu Santo? Según la Escritura, no. Y de hablando entre vosotros. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en buena armonía. Allí el Señor mandará bendición y vida, bendición y vida, bendición y vida. Por eso muchos creyentes están secos, sin bendición y sin vida, porque se aíslan del cuerpo de Cristo. Pero Dios ha instituido la iglesia de Jesucristo y la ha enriquecido con dones para que unos con otros nos complementamos. Y lo que no tengo yo lo tiene el hermano Israel, y lo que no tiene Israel lo tiene el hermano Josué. Y unos con otros nos complementamos. Unos cantan, otros oran, otros predican, otros tocan las palmas. Un abrazo, un saludo, Dios te bendiga, te echan falta. Y unos con otros nos complementamos y somos miembros interdependientes, no independientes. El independentismo está en Cataluña, pero nosotros no tenemos que ver nada con el independentismo. Nosotros somos interdependientes, porque yo necesito de los dones y de la amabilidad y del cariño de la congregación, y la congregación me necesita a mí. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. Y hay un punto principal, que para ser lleno tienes que vaciarte de lo tuyo. Nadie podrá llenar esta botella si primeramente no la vacías. ¿Y qué significa eso, hermano pastor? Significa que Dios capacita y llena a aquellos que viven en pura dependencia de Dios, que se vacían de todas sus pretensiones y de toda su competencia. El poder de Dios opera en la debilidad. Cuando tú te ves pequeño, Dios te llena. Cuando tú te ves débil, Dios te fortalece. Dios no fortalece a los que se creen fuertes. Dios no engrandece a los que se creen grandes. Por eso, hermanos míos, hay muchísima Biblia para hablar. El milagro de la transformación en vino, las vasijas tuvieron que vaciarse. Y el milagro que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando Josué salió a la batalla, y dice Dios: son muchos para que yo gane. Se van a jactar en el brazo militar. Llévalos a las aguas. Y los que beban como un perrillo lamiendo el agua, los mandas para su casa. Y después los recién casados
El que quiere irse, que se vaya con su mujer. Y el que tenga miedo, los pusilámides. Un pusilámine es un cobarde. Les dices que al amanecer que se marchen, que yo no les voy a avergonzar. Y el Señor redujo el ejército de 32.000 a 300. ¿Y sabes por qué hizo Dios eso? Para que cuando Dios les daba la victoria, no se jactaran en el brazo militar, en su potencia, en el número de soldados, en su armamento, sino que vieran que la victoria se la había dado Dios, siendo un instrumento débil. Ayer predicó el hermano Carlos de David y Goliat. Si en vez de ser David un jovencillo es otro gigante, si un gigante mata a otro gigante, ¿quién se lleva la gloria? Pero si un pastorcillo de poca monta, inexperto, sin musculatura, si un pastorcillo de poca monta mata un montón de carne de 3 metros, la gloria se la lleva Dios. Para que tú seas lleno del Espíritu Santo tienes que vaciarte de tu prepotencia, porque hay quien quiere santificarse en las energías de la carne, y eso es legalismo. Hay quien quiere santificarse y se emociona: me voy a poner bien, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, me voy a poner bien en el Señor. Dura 2 días hasta que se le desinfle. Después se desinfla y no puede enfrentarse a sus pasiones, porque nadie puede vencer si no es a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol San Pablo: y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue enviado un aguijón en mi carne. Y le dije al Señor: quítame este aguijón, Señor, mira los ojos. Era una conjuntivitis. Dicen los teólogos que era una conjuntivitis aguda. Mira, Señor, esta conjuntivitis. Mira, Señor, que no puedo escribir los papiros. Y el Señor le dijo: Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora dice el apóstol San Pablo: que tu poder se hace más claramente visible en la debilidad. Pues entonces me glorio en las tribulaciones, me glorio en afrentas, me glorio en enfermedades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú te veas débil que no puedes, cuando tú te veas débil que dependes de Dios, cuando dejes de apoyarte en tu propia prudencia, cuando dejes de apoyarte en tus años de convertido, cuando dejes de apoyarte en tu veteranía, cuando tú dejes de verte suficiente, que tú no eres suficiente, que no tienes, que no vales, que los años de convertido no sirven para nada, que torres más altas han caído. Dios es poderoso para llenar a los que se vacían. Dios es poderoso para empoderar a los que se ven débiles. Dígale débil, fuerte soy. Dígale débil, fuerte soy. Si te ves fuerte, vas a fracasar. Para que Dios te llene, te tienes que vaciar de todo lo que tú crees que vales, que sirves, que tienes y que vales. Solamente es la gracia de Dios. Tú no eres competente por ti mismo. Tú eres competente si Dios te hace competente. El nombre de Dios sea glorificado. Por lo tanto, ¿qué es la llenura? Ya lo hemos contestado. ¿Cómo ser lleno? Ya lo hemos contestado. Constancia, la llenura de hoy no vale para mañana. No desvincularse de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué beneficios tengo yo con la llenura del Espíritu? Jesucristo no venció la tentación solamente con la Escritura, venció la tentación también con la llenura del Espíritu. No vas a poder enfrentar la prueba ni la tentación en tus fuerzas. Voy a citar un texto y quiero que digan ustedes un potente amén, ¿vale? Dice en Proverbios capítulo 3, verso 5: fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Cada texto es una sentencia, hijo. No es que sea mala la prudencia, pero la prudencia se convierte en imprudencia si te aíslas de Dios. Si te aíslas de Dios, tu propia prudencia no te va a librar, porque tú no llegas, no tienes y no vales. Para tener un día bueno tenemos 4 malos. Por eso no solamente Dios nos salva, sino que nos capacita para mantenernos salvos.
Eso se llama la preservación de los santos. ¿O qué te crees? ¿Que te mantienes tú porque eres muy buen cristiano? ¿Durarías sin la gracia de Dios en ti? ¿Sin el Espíritu Santo en ti? ¿Sin Cristo intercediendo por ti a la diestra del Padre? ¿Durarías lo que duraría un donete a la puerta de un colegio? Pero menos mal que el que se ha comprometido a salvarte, se ha comprometido a mantenerte salvo. No es tu gracia, dice el apóstol San Pablo. Ya no vivo yo. Que lo que yo era, que todo lo tengo, mira, los galones, hebreo de hebreos, criado a los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a justicia, perseguidor de la iglesia, todo eso lo he tenido por basura, porque ahora entiendo que todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Amén. Jamás serás más débil que cuando tú te creas fuerte. Jamás estarás más fracasado que cuando dejes de depender del poder y de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué niegas tanto a Jesús? Porque no vives en la llenura. Eres un Pedro vacilante, inconstante, que crees que puedes mantenerte fiel con 4 gotas que te salpican de su bendición en 4 cultos y encima con una asistencia inconstante. Hay quien se mantiene solamente en el culto y encima la asistencia del culto es inconstante. Pues si sabes que solamente te mantienes del culto, ¿por qué fallas tantos cultos? A no ser que me digas, es que yo tengo media hora diaria de lectura y de oración, pastor. Entonces me callo. Pero por norma general, que venimos de la mata de hinojo, como dice el refrán, somos gitanitos y no lo llegamos. Que sabemos, hermanos, que nuestro pueblo no ha aprendido a buscar a Dios en casa como debiera. Por eso en Filadelfia tenemos tanto énfasis: no falten al culto, no falten al culto, porque sabemos que en casa hay muy poquita búsqueda, y si no hay búsqueda no te llenas, y si no te llenas no eres fuerte, y si no eres fuerte niegas al Señor. Pero Dios no te quiere que le niegues cada 2 por 3. Dios quiere que seas testigo de Él, testigo de Él, testigo de Él. Si te desvinculas de la congregación, no puedes ser lleno del Espíritu. Porque Dios ha depositado una bendición en la congregación para que te enriquezcas. ¿No te está enriqueciendo escuchar esta palabra? ¿Sí o no? Pues hubieras faltado, te lo hubieras perdido. Así tantas bendiciones que te pierdes por cosas que tú sabes que podrías dejarlas, porque hace más el que quiere. Mira, excusas nunca te van a faltar, pero no abuses de las excusas, que a veces las excusas tienen las patas muy cortas. Sé un creyente como Dios permite y manda, y empieza a vivir en la llenura del Espíritu Santo, que vacío se vive muy mal. Necesitas llenarte cada día de la presencia del Señor. Entonces, número 1, Jesús venció la tentación. A ver cuánto llevo. Él la dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo, 35 minutos. Número 2, y ya con este ejemplo ya finalizo. ¿Para qué la llenura del Espíritu Santo? Para enfrentar la adversidad. Dice la Biblia que a Esteban le estaban apedreando. Capítulo 7, verso 55, el primer mártir de la iglesia, Ezequiel. Y ahora Esteban, ¿sabes por qué le estaban apedreando? Por predicar la verdad, por decir que el Señor había resucitado. Y empiezan a apedrearle, le rechinaban los dientes, y Esteban decía: incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que empezaron a apedrearle, ¡bumba! Y ¡bumba! Y ¡bumba! Dice, y la cara de Esteban se le transformó como la de un ángel. Y Esteban, mirando al cielo, dice, y vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Y dijo Esteban: Padre,
no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. Esteban podía predicar del perdón porque moría perdonando. Porque hay quien predicamos del perdón y luego no perdonamos. Pero a Esteban le podíamos aplaudir porque él podía predicar del perdón porque moría perdonando. No les tomes en cuenta. Y en medio de la adversidad, el cielo se le abrió. ¿No se os suena esa frase de algo? No les tomes en cuenta ese pecado. ¿No se os suena de algo? ¿No lo dijo? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Es decir, Esteban se parecía a Jesús. ¿Y por qué se parecía a Jesús? Y lleno del Espíritu Santo, porque la fuerza para perdonar no emana de ti. La fuerza para perdonar emana de Él. Amén. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, lleno de la vida de Dios, no puedes perdonar al que te hirió. Vivirás siempre sintiéndote víctima del ofensor. Y vivirás siempre intranquilo, sin dormir tranquilo. Y siempre te dirá la conciencia, no terminas de perdonar. Porque quieres y no puedes, porque estás herido, porque estás herida. Esteban era una víctima. No le estaban apedreando por ser un malhechor, le estaban apedreando por predicar. Pero no eres sin resentimiento, porque la llenura del Espíritu te capacita para perdonar. Pero no solamente para perdonar, le estaban apedreando, sino para enfrentar la aflicción. ¿Sabes que la vida nos tira muchas piedras? La piedra de la enfermedad, la piedra de los problemas familiares. Y hoy nos dan con una piedra, mañana nos dan con otra. Terminamos de arreglar un problema, viene otro problema. Todos son crisis familiares, económicas, de salud. Esta vida, hermanos, fuera de Dios no vale la pena vivirla. Pero te voy a dar la receta, te voy a dar el antibiótico. Es verdad que somos apedreados, pero si tú vives lleno del Espíritu Santo puedes enfrentar la enfermedad. Lleno del Espíritu Santo puedes enfrentar el problema familiar. Lleno del Espíritu Santo puedes, aleluya, perdonar al ofensor. Lleno del Espíritu Santo puedes. ¡Gloria tenga Él! ¡A su nombre! Por eso Jesús venció con el recurso que está al alcance de cualquier creyente, la llenura del Espíritu Santo. Jesús no venció como Dios, Jesús venció como hombre. Vamos a ver, ya os lo he explicado más veces. Si Jesús hubiera echado mano de su potencia divina, la redención hubiera quedado descalificada. Y Satanás hubiera dicho: no puede redimir a la raza humana porque no ha vencido como cualquier hijo de Adán, ha vencido como Dios, ha echado mano de su poder, se ha lucrado. Pero que rabia el diablo que Jesús venció como hombre. ¿Y sabes cómo venció Jesús? Venció en su debilidad, debilidades físicas, que estas piedras se conviertan en pan, debilidades emocionales. Y Jesús lloró. Jesús venció en su debilidad, en sus debilidades humanas. Aleluya. No hay debilidades morales porque Jesús no tenía pecado, pero sí con tus debilidades como las mías. Por eso Él nos entiende y puede ser nuestro perfecto y gran sumo sacerdote. Cuando lloras te entiende, cuando caes de luto te entiende, cuando eres menospreciado te entiende, cuando estás quebrantado te entiende, porque Él fue en valente dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos en su rostro, fue menospreciado y no estimado. Él nos entiende, Él nos entiende, Él nos entiende. ¿Y cómo venció Jesús como Dios? No. Pedro, mete tu espada, que el que a espada mata. ¿Sabes tú lo que significa que vengan a apresarte, que te vayan a crucificar, y que orando a tu Padre mandase una legión de ángeles y que no lo hagas? O como decía antes, que tengas 1.000.000 de euros y no puedas cogerte ni para comprarte una milhoja. Jesús era Dios, pero no podía vencer como Dios, porque quedaría descalificado para redimir al ser humano.
Él venció con el recurso que está al alcance de cualquier creyente: la escritura y la llenura. La escritura y la llenura. Y eso es lo que tú tienes a tu alcance. Si vives derrotado es porque quieres. Si no vives rectamente es porque quieres. Si no eres victorioso es porque quieres. Y cualquier problema te hunde es porque quieres. Porque tienes la llenura y la escritura. La llenura y la escritura. Llénate de Dios. Llénate de Dios. ¿Cuántos han recibido esta palabra? Pueden decir gloria a Dios. ¡Gloria a ¿Queréis que le demos gracias a Dios? Inclina tu cabeza, por favor. Dale gracias a Dios por este mensaje. Bendito sea tu nombre, Señor. 35 minutos. Gloria a tu nombre. Todopoderoso Dios, gracias por tu palabra, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Se te graba? Gloria. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu gracia, y quiero sumergirme, Señor, bajo tus alas. Nos ponemos de pie, por favor, toda la iglesia. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu gracia, y quiero sumergirme, Señor, bajo tus alas. Aleluya. Un aplauso al Señor, por favor. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuánto ha salido de las ofrendas? Amén. El martes, Dios mediante, las hermanas del coro con sus compañeros nos vamos